Webinar. Perfecto. En esta sesión de la mañana del día de hoy, vamos a hablar de dos temas importantes. Vamos a hablar de planes de continuidad y gestión del riesgo. Tema importante, sí, un tema relevante. Ver estos dos temas, los cuales vamos a vivir aquí, ya les voy a presentar un poquito como en contenido temático. Vamos a hablar inicialmente de todo lo que es un plan de continuidad, las prioridades, los objetivos que contempla, ¿sí? Los elementos mínimos que tiene un plan de continuidad. Eh, Este plan de continuidad lo hemos tomado de normas ISO. Para tal efecto, trabajaremos la norma 22301 del 2019, que es una guía para la implantación del plan de continuidad de negocio. Principios, definiciones y estructura como de la norma. Y también tomaremos otro eje temático que es la gestión del riesgo. Trabajaremos con la norma ISO 31 versión 2018, que es su última versión. ¿Por qué es relevante hablar de estos dos temas? Quiero hacer como un contexto de lo que viene pasando. Digamos que en los últimos 10 o 15 años hacia atrás, eh, em, parte del ejercicio que han hecho las compañías, no solo en temas de riesgos y seguridad en cadena de suministro, ¿sí? Sino también mirando otras directrices y otras variables que han venido influyendo de manera importante dentro de los ejercicios que hacen las compañías para garantizar que un tema muy importante que se llama la sustentabilidad de sus negocios. Creo que para todas las compañías lo que de alguna manera pretenden es que el negocio se sostenga en el tiempo, que las empresas perduren, que las empresas sean capaces de poder, digamos, alinearse a las tendencias que puedan llegar a pasar en los próximos años. Y para nadie es un secreto que poder predecir qué va a pasar es algo complejo, ¿no? Si miramos años atrás, nunca pensamos que fuera a haber una pandemia, nunca pensamos que la economía global fuera a tener una serie de inconvenientes tan críticos como los que han pasado. Hemos pasado situaciones complejas con temas macroeconómicos, con guerras mundiales, ¿cierto? Con pandemias, ¿cierto? Con crisis en el transporte internacional. Y pues de aquí en adelante ya nos queda como esa experiencia de que efectivamente hay que prepararse para trabajar el futuro y que de alguna manera las compañías deben desarrollar algo que se viene trabajando muy de buena manera, que se llama la resiliencia, ¿sí? ¿Cómo me puedo levantar ante los eventos que puedan llegar a presentarse? ¿Listo? Entonces, importante esta parte como para poderla ver. Por favor, como yo aquí estoy viendo la presentación, ¿me puede alguien ver si está saliendo bien el sonido y están viendo la pantalla, por favor? Por favor, alguien por ahí que me haga me abra el micrófono y me cuente porque cuando abro la sesión no alcanzo a visualizar. Listo. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos a hablar de dos cosas importantes. Primero vamos a hablar de ese plan de continuidad. ¿Listo? Entonces les venía contando que en los últimos 10 años pasaron cosas que nos han hecho reflexionar de estas dos cosas. Y las normas ISO específicamente han tenido que hacer cambios y reestructuraciones en sus modelos y en sus contenidos. Y ISO en sus reuniones donde contempla y las invitaciones que hace a los países garantes para que discutan las normas, dice, venga, hay la necesidad de implementarlas. Claro que sí, una norma ISO 31000 que viene de una evolución, ahorita viene la última que salió fue la versión 2018, está siendo incluida en todos los sistemas de gestión. Si hoy vemos la gestión de riesgo es transversal en todos los sistemas de gestión, en cualquiera, en 27001, en 14000, en 45000, en 28000, en generalmente en todos los sistemas de gestión ISO y no ISO también, porque los que no son ISO también la han tomado. Si vemos hoy el operador económico autorizado, uno de sus pilares fundamentales es la norma ISO 31 o toma aspectos importantes de la ISO 31 para incluirlas dentro del capítulo de riesgos. Y si empezamos a hablar del tema de continuidad de negocio, lo mismo viene sucediendo, porque si vemos temas como el OEA incluye ese plan de continuidad como una exigencia en uno de sus numerales.
Lo mismo en la norma ISO 28000, en la versión 2022, también entra ese tema, entra la palabra resiliencia, hacer un nuevo vocabulario, incluye la norma 22301 con su plan de continuidad. Entonces vemos que de alguna manera todo este contenido temático pues viene haciendo parte importante de los ejercicios. Si ya empezamos a verlo, también el riesgo y la continuidad entran a jugar papeles importantes ya en los, digamos, en los requisitos legales dentro de cada país. Colombia y los demás. En el caso de nosotros, para el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, ese riesgo empieza a ser transparente, lo empezamos a ver en el CIPLAF, ¿sí? Para el sector transporte, lo empezamos a ver en el SARLAF, sector financiero y otros, lo podemos ver en SAGRILAF, Superintendencia de Sociedades, lo podemos ver en el programa de transparencia y ética empresarial, y ya lo empezamos a ver, digamos, como un requisito y una exigencia también de algunos entes gubernamentales, superintendencias y demás. La unidad de investigación, la UIAF, ante los reportes que hace, también empieza a hablar de riesgo. Entonces, empezamos a incluir dentro de ese vocabulario estos temas tan importantes y que pues vamos a tratar en esta sesión, tratar de entender un poquito qué nos dicen las normas y qué de pronto puede llegar a enriquecer. ¿Listo? Bueno. Preguntas hasta aquí. Listo, por aquí voy a mirar. Hoy tenemos en nuestro webinar 54 personas asistiendo. Bienvenidos a todas estas personas. Saludos a Carlos Julio, saludos a Esteban Estrada, saludos a Manira Arias, saludos a Natalia Méndez, a Andrea González, a Carlos Julio Rojas, a Lina María, a Nuri Borges. Creo que nos conocemos con Nuri Borges, con Javier, con Yesid Olmos. Entonces, bienvenidos a este espacio. Voy a volver a presentar. ¿Listo? Bueno. Listo, aquí ya nos reactivamos de nuevo. Listo. Entonces, comencemos. Hablemos un poquito de ese tema de la continuidad del negocio. Resulta que, pues digamos que las compañías han venido trabajando este tema del plan de continuidad. Sin embargo, hay que entender como en un marco histórico o en un marco de tiempo, pues que las compañías trabajan tres momentos importantes: el antes, el durante y el después. Son tres tiempos que las compañías trabajan. Ahorita vamos a hablar de eso para entender un poquito. El antes es como prepararse, hacer simulacros, hacer pruebas de escritorio, documentar todo aquello que posiblemente le pueda pasar a un negocio en la medida que desarrolle su actividad, ¿no? Eso es supremamente importante. El otro escenario es el durante, cuando se presenta el evento, la situación. ¿Listo? Efectivamente, si he trabajado el antes y he tenido la posibilidad no solo de quedarme en una prueba de escritorio, sino lo he podido documentar y lo he podido implementar, haré el momento, el durante, ¿sí? Y después viene el evento, que es ya sucedió, cómo me voy a recuperar, cómo estoy preparado para de alguna manera en el menor tiempo posible estabilizar, ¿sí? Estabilizarme y poder seguir operando de la mejor manera. Son tres momentos importantes que pues debemos tener en cuenta. En este caso, la continuidad nos va a permitir mirar esa última fase, que es cuando ya sucede el evento, cuando de alguna manera yo supero la crisis, que es el momento más difícil, y también cómo preparo mi crisis. La crisis es un evento realmente importante porque no solo está en la preparación, sino está en el canal de comunicación. Ese canal de comunicación y el plan de manejo de la comunicación durante la crisis hacen que posiblemente yo pueda estar mejor preparado para poder superar un momento complejo en el que la compañía pueda llegar a pasar. Entonces, hablemos un poquito de ese plan de continuidad. Y no lo define como esos recursos, esas actividades y procedimientos que yo pueda utilizar en caso de que llegue a materializarse un riesgo y se ve reflejado en una emergencia o en un desastre. Normalmente, cuando uno arranca con estos planes de continuidad, digamos que el primer referente, uno de los primeros referentes que se dieron en plan de continuidad fueron este tema de los desastres.
efectivamente todos los temas de lo que la naturaleza sea capaz de llegarnos a traer, ¿no? Eso fue como las primeras experiencias que empezamos a tener con continuidad de negocio. ¿Cómo podríamos superar este tema de desastres? Y el segundo sector que se preparó muy bien y que realmente tomó esta primera norma como una directriz fue el área de tecnología. El área de tecnología fue casi que una de las áreas o una de las áreas de las compañías que empezaron a hablar de plan de continuidad, y cuando uno estudia continuidad de negocio va a encontrar que la mayoría de los que quieren estudiar continuidad siempre son ingenieros. ¿Por qué? Porque la tecnología es una de las que puede estar inmersa por estos temas de ciberseguridad hoy más expuesta. Entonces, razón por allá, esos dos sectores son los que más trabajan con este tema. Además de eso, el plan de continuidad le ayuda a una compañía para asegurar que todas esas funciones y áreas críticas de las organizaciones, todos sabemos que hoy en los sistemas de gestión, en los sistemas que hoy están implementados para asegurar riesgos y seguridad en una cadena de suministro, pues se trabaja las partes críticas, áreas críticas, cargos críticos, matriz de áreas críticas, matriz de cargos críticos. ¿Por qué? Porque ahí es donde el core del negocio pues funciona. Y si en estas funciones críticas yo soy capaz de implementar el plan de continuidad, pues existe una alta posibilidad de que ese periodo de recuperación sea más corto. ¿Listo? Aplica para cualquier tipo de organización. Puede ser grande, mediana, pequeña, ¿no? Y que sea capaz de operar con esos recursos indispensables, por lo menos los básicos, para que ante un evento pueda digamos que garantizar poder recuperar, en este caso, seguridad en cadena de suministro o garantizar nivel de servicio básico o por lo menos ponerse en operación y que pueda poner ese riesgo, digamos, lo pueda administrar y pueda garantizar que el negocio pueda funcionar. Hoy estos planes de continuidad pues los exigen las compañías. En los procesos de selección de proveedores y de clientes, pues normalmente siempre le piden a uno, quiero saber cómo es su plan de continuidad, quiero tener un proveedor que lo tenga estructurado y ojalá que lo tenga por lo menos probado, que eso es lo que siempre pedimos nosotros. Cuando hacemos ejercicios de operador económico autorizado, nos damos cuenta que muchas veces los planes de continuidad están escritos, están documentados, pero cuando ya queremos ver las pruebas, ahí es donde muchas veces encontramos desviaciones, porque no hay esos simulacros. Se hacen simulacros de evacuación, se hacen simulacros de caídas del sistema, pero cuando vamos a la parte de riesgos y seguridad en cadena de suministro, encontramos que muchas veces no encontramos esos simulacros para contaminación de carga, ¿sí? Simulacros para paquetes bomba, simulacros para cualquier evento que ponga en riesgo una intromisión de un tercero o que expongan la seguridad en cadena de suministro. Entonces creo que todavía nos hace falta trabajar un poquito más, salirnos un poquito de esa prueba de escritorio y de esa parte documental y pasar más a poderlo ejecutar en simulacros y simulacros que yo pueda dejar evidencia, ¿no? Porque no solo es que lo hice, sino que tenga un registro fotográfico que pueda demostrar ante cualquier auditoría e inclusive ante el ejercicio de la propia gerencia de la compañía que primero tenemos capacitado al personal, porque esto es un ejercicio no solo de documentarlo, sino de socializarlo y capacitar a la gente cómo podemos reaccionar ante un evento que se nos materialice y que nos comprometa de alguna manera, que no podamos operar dentro de la normalidad. ¿Listo? Entonces, dentro de las prioridades que uno puede llegar a encontrar en un plan de continuidad de negocio, pues hay unas variables que son importantes analizarlas. Lo primero es, y una de las premisas importantes que queremos hacer ante cualquier evento es evitar las pérdidas de vidas humanas. Primero el ser humano ante todo. Entonces, dentro del plan tenemos esa prioridad, la vida humana como elemento fundamental, porque realmente las personas somos las que operamos las empresas, las personas somos las que hacemos posible que las cosas pasen. Listo. Segundo, que ante un evento y ante una situación que se materialice, pues se pueda mantener la confianza en la empresa. Y aquí hay algo muy importante porque esa palabra confianza es algo que de alguna manera, así como la reputación de una compañía, es algo bien interesante
¿Por qué? Porque cuando esa reputación se mantiene y esa confianza se mantiene, pues digamos las relaciones comerciales se vuelven a largo plazo. Algo bien importante y, por ejemplo, uno de los pilares que trabaja el OEA es esa confianza. ¿Confianza entre quién? Confianza entre cliente-proveedor, confianza con los organismos estatales. Hablemos de aduanas, DIAN, policía y demás organismos de control, super sociedades y demás. Construyes esa relación de confianza y eso es muy bueno. Y también la relación ya con organismos, con el Estado y con nuestros clientes y proveedores. Cuando yo logro mantener ese nivel de confianza firme, pues creo que las relaciones pueden llegar a ser de muy largo plazo y digamos que empieza uno a lograr esa madurez dentro de las relaciones comerciales, que eso es muy positivo. ¿Listo? Por otro lado, eh, cuando yo tengo ese plan bien estructurado, bien organizado, pues puedo, digamos que ponerlo en práctica y reanudar las operaciones lo antes posible. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo en el que yo pueda lograr esa recuperación va a ser mucho más fácil. Para eso, por allá hay una norma que se llama 28001, ¿sí? Que es muy parecida a la ISO 28000 y nos hablaba de las contramedidas. ¿Sí? Y es como prepararme ante un evento que se pueda materializar para que cuando suceda de alguna manera yo sepa cómo actuar. Y eso es bien importante. Entonces, si tengo esas contramedidas y tengo ese plan de continuidad bien diseñado, la posibilidad de que el tiempo sea más corto y que de alguna manera pueda reanudar operaciones más rápido de lo que pues normalmente uno quisiera que se diera el tiempo. ¿Listo? ¿Qué más? Perdón, que se me pasó. El tema de proteger el medio ambiente es supremamente importante. Hoy sabemos que los temas medioambientales, digamos que están enmarcados dentro de la cultura que todos los países quieren. Entonces ahí yo tengo que también tener enmarcado dentro del plan que no vaya a llegar a tener afectaciones en este tema. Y tercero, perdón, y ya como último, tenemos lograr las conexiones porque es importante que si yo llego a tener una materialización de un evento, sea capaz de tener esas conexiones con quienes, con mis clientes y mis proveedores, mis asociados de negocios y hacerlos parte del ejercicio, porque efectivamente donde se llegue a materializar el evento, ellos dos van a estar en los dos extremos de la cadena de suministro. Al inicio de la cadena de suministro, ¿sí? En lo que anteriormente se llamaba aguas arriba, tenía mis proveedores en mi cadena de suministro, hoy ya no se llama aguas arriba, hoy ya las modificaciones han cambiado, pero digamos, entendámoslo así, al comienzo de nuestra cadena de suministro, proveedores y proveedores de mis proveedores, dos, mi flujo o mi cadena de suministro y al final mis clientes, ellos también hacen parte integral, porque si los puedo armonizar y puedo trabajar de la mano en ese momento de crisis, pues el plan puede tener mejores resultados y mejores, al final del ejercicio, una eficiencia más representativa. Dentro de ese plan de continuidad, yo tengo unos objetivos que cumplir. El primero es mantener el nivel de servicio con unos límites definidos. Importante, yo tengo definidos unas políticas y unos niveles de servicio. Para esos niveles de servicio, pues tendré unos KPIs, unos OKRs o los indicadores de gestión que yo tenga definido entre cliente y proveedor. Efectivamente, no voy a lograr las eficiencias a las que venía acostumbrado a lograr, ¿sí? Dependiendo cada, digamos que nivel de servicio que yo tenga, cada sector o cada servicio o cada producto que yo preste, pues habrán esos límites. ¿Habrá que definirlos? Sí. ¿Qué pasará? Ya tengo unos definidos en operación normal. ¿Qué pasa en contingencia? Voy a operar de la siguiente manera y posiblemente pues esos niveles vayan a decaer. Sin embargo, el objetivo cuando yo ya implemente el plan de continuidad es gradualmente ir recuperando nivel de servicio hasta que pues ya defina y pueda llegar al KPI objetivo. Hablemos de un ejemplo. Mi KPI es del 95% de eficiencia. Efectivamente, tendré un ácido y tendré un ajustado. Listo, mi ácido será del 85, mi ajustado del 95. ¿Por qué? Porque habrán dentro de esos objetivos atribuciones que sean a mí directamente causadas por la afectación que yo pueda hacer. También esa afectación puede ser por un tercero que no es controlable.
Por ejemplo, hoy, si hablara de transporte, pues el tema que nos agobia ahorita, los paros, el tema de orden público, o si llegase a tener una ola invernal en carreteras, pues es un tema que yo no puedo controlar, es un externo. O sea, no, esas atribuciones serán a un tercero. Y tercero ya puede ser las atribuciones al usuario o cliente final del servicio, porque él también hace parte de ese indicador. Un ejemplo, llego a entregar, pero en la plataforma logística hay colapso y tengo que pagar un stand-by en vehículos. Un ejemplo, tener quieto un vehículo 14 horas porque la plataforma está colapsada. Esos temas son ajenos a mi voluntad, o temas de producción o otros temas ajenos. Entonces, ahí uno tiene que ser muy juicioso al momento de medir para determinar esas atribuciones a quién son. Y posterior a eso, pues planes de mejora. Y si me encuentro en un momento de crisis, pues efectivamente estos indicadores tendrán que ser mucho más bajos. ¿Listo? Establecer un periodo de recuperación. ¿Cómo sería ese periodo de recuperación? En unidad de tiempo, la indisponibilidad de un servicio de tecnología. ¿Cuántas horas podría ser la indisponibilidad? Si el tema es más crítico y no hablamos de horas, sino de días, pues tenemos que establecer esos días, cuánto tiempo es ese tiempo o ese límite en el cual, dependiendo la afectación que tan grave sea, pueda llegar a suceder. ¿Listo? Después hablaremos un poquito de recuperar la situación inicial antes de cualquier incidente de seguridad. Sí, tengo que mirar a partir de un hecho de qué fue lo que inicialmente ocasionó el evento. ¿Sí? Hacer ese análisis antes de proceder a efectuar un plan. Tengo que entender un poquito, tener ese plan de comunicación para saber realmente qué fue lo que sucedió. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando yo hago manejo de crisis, pues realmente tengo que tener la causa de lo que generó el evento, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, hablamos de dos cosas importantes. Hablamos de la relación causa y efecto, ¿cierto? ¿Qué ocasionó el evento? Ahí empezamos a hablar de un tema supremamente relevante, que ya lo vamos a ver en riesgo, se llaman las amenazas, ¿sí? Nosotros aquí tenemos un léxico en el que empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar en la definición de riesgo, ¿cierto? Y cuando hablamos del riesgo, hablamos de algo bien importante. El riesgo trabaja en función del futuro. ¿Sí? Como trabaja en función del futuro, gran parte de lo que habla es del futuro, hablamos de azar y de incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué pueda llegar a pasar? Si yo con riesgo administro eso, pues de alguna manera estoy previendo qué me pueda llegar a pasar a futuro, ¿cierto? Pero para eso también tengo que trabajar otros elementos importantes, ¿cierto? Dentro de esos elementos, pues yo voy a trabajar las amenazas, ¿sí? A causa de, es una amenaza, ¿sí? A causa de qué me puede llegar a materializarlo. Entonces tengo que tener esa definición de causas bien enriquecida para saber qué me puede llegar a ocasionar ese evento. Posterior a eso, si ya tengo la causa, tengo que ver el efecto. Y el efecto es algo bien relevante, algo muy importante saber cuando esa posibilidad de riesgo o esa amenaza se materializa, qué me puede llegar a ocasionar, qué daño posterior o qué afectación me pueda llegar a tener. ¿Listo? Pero importante tener un análisis original de la situación inicial, qué fue lo que pudo haber ocasionado. ¿Para qué? Para que más adelante pues pueda, cuando ya le dé el manejo, tratar de revisar esos errores y tratar de ver la posibilidad de no volverlos a cometer. A veces aprendemos un poco más de los errores que de los aciertos. ¿Listo? Analizamos posterior todos los resultados, ¿sí? Y los motivos de esos incidentes, porque se presentaron, ya tendré que de alguna manera hacer una retrospectiva de todo lo que pasó. Y posterior a eso, pues aprender y montar planes de acción para que si se llegasen a presentar de nuevo, porque sabemos que puede volver a pasar, pues efectivamente si vuelve a pasar, cómo con ese aprendizaje en el próximo ejercicio posiblemente mi recuperación sea más fácil y pueda tener un diagnóstico mucho más eficiente para atender esa eventualidad que se está presentando. Y al final, evitar que las actividades de la empresa se interrumpan. Ese es el objetivo que quisiéramos, que no pare o que si llega a parar, por lo menos, como hablábamos al principio, los niveles de servicio estén más bajos, pero que no haya suspensión total en la medida de las posibilidades, sino que pueda de alguna manera operar y lentamente ir generando la recuperación del servicio, que es lo que realmente interesa.
Eso es lo que realmente trabaja uno en un plan de continuidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué contempla este plan? Varios puntos. Vamos a hablar de 5 puntos importantes. Primer punto, un análisis de procesos que componen la organización. Entonces, importante entender cómo son los procesos. Sabemos que toda compañía tiene un mapa de procesos, ¿cierto? Procesos de apoyo, que son supremamente importantes, procesos core de negocio y procesos gerenciales. Normalmente, los procesos core del negocio son, digamos que, a los que más les prestamos atención, porque son los que realmente hacen el objeto social y hacen que la parte operativa produzca los resultados. Sin embargo, este proceso no es solito, no trabaja solo, tiene una interdependencia. Por eso cuando hablamos de un sistema, hablamos que el sistema se compone de toda esa interrelación que puedan tener todos los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos de apoyo hacen también que el core del negocio se ejecute. Y los procesos gerenciales también, porque van el direccionamiento hacia donde uno va. Entonces, importante entender cuando hago ese análisis, ahorita lo vamos a ver, una palabra que se llama contexto. ¿Es importante conocer el contexto? Sí. La mayoría de sistemas de gestión hoy incluyen dentro de sus numerales el contexto. Normalmente es de los primeros capítulos, numeral 4 en ISO 31000 y en las demás normas siempre se habla de un contexto. Entienda un poquito usted cómo es su organización por dentro y cómo es su entorno, para que si llega a suceder algo, pues usted entienda en qué plano está jugando dentro de la organización y dentro de la sociedad. ¿Listo? Segundo punto importante, identifique todos los recursos que estén disponibles para que usted de alguna manera pueda garantizar con esos recursos que tienen no interrumpir los servicios. Estos recursos es listarlos, tenerlos disponibles, porque en caso de que se llegasen a necesitar, pues se puedan poner a producir y de alguna manera puedan llegar a garantizar que nuestra operación no se detenga. El tercero, la generación de esas estrategias para dar continuidad a los procesos. Entonces, es importante que para poder generar las estrategias, pues de alguna manera dentro del plan ya se hayan tenido en cuenta, se hayan tenido en cuenta todas las variables que puedan jugarnos a favor y en contra y con esas estrategias podamos ponerlas en funcionamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa si esto sucede? Tengo esta estrategia por aquí, me puedo mover. Y también dentro de esas estrategias mirar las alternativas, porque recuerden que muchas estrategias juegan a favor, pero si no se ejecutan bien, pues pueden representar un evento o una materialización de un riesgo negativo para la organización. ¿Listo? Acciones de mejora, sí, como todo evento, habrán acciones de mejora para el plan de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que no es un documento maestro que esté fijo, que siempre sea el mismo. No, porque el plan de continuidad de operaciones nunca es el mismo, porque el contexto puede cambiar. El negocio no es estático. Si miramos hoy los negocios en Colombia, estamos sujetos a muchas variables. Variables como qué, todo lo que pueda pasar en ese entorno que nos está pasando hoy a nivel mundial, ¿no? Los temas del dólar, los temas del precio del galón de combustibles, el tema de la volatilidad que está pasando en las economías, todo eso nos puede llegar a afectar. E internamente hoy también tenemos algunas coyunturas. Si hoy miramos, el tema de incertidumbre es muy grande en Colombia. Entonces, digamos que todas estas cosas hacen que si hay cambios sustanciales, no solo a nivel mundial, a nivel gremial, porque cada compañía de las que está en este webinar pertenece a un gremio diferente, ¿no? ¿Sí? Tendrá clientes diferentes, ¿cierto? Atendemos diferentes tipos de clientes, atendemos segmentos de mercado diferentes, tenemos coberturas geográficas diferentes, trabajamos con marcos legales diferentes. Entonces, cada negocio hay que customizarlo, diseñarlo a la medida para que pueda operar. Entonces, lo importante es enriquecer ese plan de continuidad en la medida que nuestro contexto vaya cambiando. Y ahí entra este ejercicio importante que es ese análisis de las amenazas, que todo el tiempo van a estar inmersas. Estas amenazas, pues de alguna manera se pueden llegar a materializar en riesgos. ¿Qué debo hacer? Pues efectivamente, ante un buen análisis de amenazas, que lo puedo tener incluido en una matriz de riesgos, si lo quiero tener así, pues si los tengo bien enlistados, lo que tengo es que empezar a darle tratamiento a estas amenazas para que si se llegasen a materializar, yo ya las tenga dentro del radar.
¿Listo? Eso es básicamente lo que tiene un plan de continuidad. Digamos que son los conceptos mínimos que uno pudiera ver dentro de este plan de continuidad. Entonces aquí empezamos a hablar de nuestro plan de continuidad y dentro de nuestro plan de continuidad de negocio, el BCP. Aquí hay tres temas importantes que yo tengo que trabajar. El primero se llama plan de emergencias. ¿Sí? Y el plan de emergencias realmente me permite a mí, ante un evento, prepararme antes de que suceda. ¿Cómo lo hago? Pues lo diseño, lo implemento y pues lo que todos quisiéramos, le hacemos una prueba piloto o le hacemos un simulacro. ¿Listo? Plan de emergencias. Después del plan de emergencias, entro con el evento cuando se materializa ese riesgo, hago mi plan de recuperación ante cualquier tipo de desastres en diferente orden que se puedan llegar a presentar. Y posterior voy a tener un plan de comunicación de la crisis. Ese plan de comunicación de la crisis es supremamente importante porque podemos tener todo documentado, podemos haber hecho prácticas, pero si la comunicación no fluye, va a ser complejo. Y esa comunicación tiene que ir en doble vía. Comunicación al interior de la organización entre todos los procesos, ya sean procesos claves, procesos estratégicos, procesos operativos, pero debe fluir ese plan de comunicación para que no vaya a haber desinformación, porque muchos de los ejercicios se dan por desinformación. Ahora, ¿qué más entra en este plan de comunicación de la crisis? El poder ver si la afectación de lo que se presentó se hace necesario involucrar autoridades, ¿sí? Organismos de control, y si se hace necesario participar a los clientes sobre los eventos que se puedan estar presentando. Si hay un buen manejo de la comunicación, la crisis se puede llevar de mejor manera. Errores, silencio administrativo, no hablar. Esto puede llegar ante un evento crítico, puede llegar a un medio masivo de comunicación. ¿Sí? Puede llegar a redes sociales, puede llegar a pasar muchas cosas que si no se le da buen manejo, la parte reputacional del negocio puede llegar a tener problemas. Y si la parte reputacional del negocio se afecta, se pueden afectar temas como clientes, ingresos operacionales, ventas y demás. Entonces, parte de que ese manejo de crisis funcione es que se tenga un plan de comunicación bien ejecutado. Entonces, si ese plan funciona y todos estamos alineados con, pues, digamos, con nuestros stakeholders y al interior, pues la posibilidad de que ese plan de continuidad de negocio pues tenga un mejor resultado. Entonces, tres puntos realmente relevantes que hay que tener en cuenta. Sí, yo aquí no puedo ver si hay comentarios, si hay preguntas. Sin embargo, si las llegan a ver, yo a veces me salgo un poquito y voy y reviso el chat. Entonces, voy a 5 minuticos más y empezamos a mirar si de pronto pueden haber preguntas. ¿Listo? Listo, hablemos un poquito de esos simulacros. Esos simulacros realmente son relevantes. Hoy, como todos entendemos, se deben dejar evidencias objetivas. Las evidencias objetivas lo que van a mostrar es que ese simulacro de alguna manera se ejecutó, se dio, ¿sí? Entonces es importante que yo deje documentados esos ejercicios. Pueden ser en plan de escritorio, como pueden ser presenciales o pueden ejecutarse con una planeación estipulada. Hay muchas empresas que les da temor poner los simulacros a funcionar porque pueden a afectar las operaciones en su normal ejecución. Sin embargo, yo les decía que listo, que pues que se revisara realmente cómo se hace esa planeación de simulacros, ¿listo? Ese simulacro nos van a poder evidenciar el correcto funcionamiento de esos planes de continuidad. Efectivamente, hagámoslo, probémoslo a ver de qué estamos hechos. Miremos realmente si lo que está escrito digamos, en los documentos controlados del sistema de gestión o del plan de continuidad, efectivamente lo podemos llegar a ejecutar. ¿Listo? Entonces, aquí hay que entender que sí existen diferencias, porque inclusive cuando hacemos algunos ejercicios, se pide de manera independiente un plan de contingencia y se pide
un plan de continuidad. Entonces, entendamos un poquito. Primero, pues, son los eventos del tiempo. Es la primera variable, pero existen cosas que sí vale la pena mirar. Cuando hablamos de un plan de contingencia, lo que buscamos en ese plan de contingencia cuando se materializan esos riesgos o esos eventos es reducir el impacto. Y hablemos un poquito de esa palabra impacto, ¿sí? Porque el impacto, pues realmente es la afectación que se pueda lograr, que se pueda tener cuando un evento se materializa. Ese impacto realmente puede tener un evento financiero, económico, reputacional, de imagen, ¿cierto? De afectación en el nivel de servicio, puede afectar seres humanos y personas, ¿sí? Si el impacto es mayor, pues va a ser un poco complejo si ese impacto es mayor. Si ese impacto es menor, pues será más administrable. Tendré que ver la afectación que pueda llegar a tener cuando ese riesgo se materializa. Entonces, en ese plan de contingencia yo busco es de alguna manera tratar de reducir que ese impacto pues logre la menor afectación. ¿Listo? Normalmente, si logro administrarlo y controlarlo, pues perfecto. Se logró un evento, no tuve que aplicar un plan de continuidad porque el plan de contingencia logró mitigar ese impacto y pude de alguna manera sobrellevar el evento y volver a poner a funcionar en términos de operatividad el negocio. O en caso de seguridad, pude recuperar la seguridad y pude poner, digamos que en el estándar normal la empresa. Ahora, si me voy para el componente izquierdo y veo un plan de continuidad, este es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque el evento de alguna manera se materializó, pero aquí el tema es que ya busco salvaguardar un poquito más, el tema es más crítico, más, la afectación es mucho mayor. No pude de alguna manera en un tiempo corto recuperar una contingencia, no me logró recuperar, digamos, el funcionamiento tradicional de la compañía y ya me toca, digamos que implementar unas medidas un poco más eficientes, ¿cierto? Y aquí ya lo que busco salvaguardar es un tema importante, la subsistencia, de alguna manera, la continuidad de lo que yo necesito hacer, ¿sí? Entonces ya eso es un tema más estructurado porque de alguna manera la afectación es mayor y lo que intento es en el menor tiempo posible poner a funcionar de nuevo la organización. Entonces sí vamos a encontrar que en muchos sistemas me hablarán de planes de emergencia, me hablarán de planes de contingencia, mi famoso plan B y mi plan de continuidad. Perfecto. ¿Cómo voy a garantizar sustentabilidad, recuperación y resiliencia, que es lo más importante? La resiliencia es un tema que hoy también se toca y hace parte de esa continuidad de negocio. Sí, la resiliencia es hablemoslo del ser humano, capacidad del ser humano para reponerse ante las adversidades. Las compañías también desarrollan resiliencia, pero la resiliencia no se desarrolla de un día para otro, ¿sí? Eso es como cuando usted desarrolla ese callito en las manos y ya ese callito se vuelve duro y usted ya se vuelve resiliente. Hay personas que son muy resilientes ante los eventos, ante el primer impacto no se bloquean, ¿sí? Se levantan de nuevo y salen adelante, pero no todos tenemos la posibilidad de desarrollar resiliencia. ¿Sí? Entonces hay que desarrollarla, hay que prepararse, sí. Y hay compañías muy resilientes que han tenido eventualidades, han tenido problemas, han tenido situaciones complejas financieras, han tenido problemas operativos complejos, han tenido todas las cosas, pero digamos que han desarrollado esa resiliencia, esa capacidad de sobreponerse ante los problemas. Esa continuidad de negocio va acompañada de ese componente de resiliencia. Para eso Profesor, entonces, sí. qué pena, lo interrumpo un momentico. ¿Mm? Una pregunta, usted está continuando con las diapositivas, es que de hace rato estamos viendo solamente una diapositiva. Ay, sí, voy a mirar. Permítame un segundito. Ya Por reviso. Dame un favor, segundo y miramos qué gracias. está pasando. Espérese, a ver. Uy, sí. Miremos a ver. Perdón, miro acá. Listo, profe, gracias. Perdón, ahí me pueden decir si están viendo. Ahora sí las visualizamos bien. Listo. Voy a pasarla rápidamente porque de pronto no se vieron. ¿Listo? Bueno, Gracias, entonces, profe. listo. Vimos el plan de continuidad, que es lo que he venido conversando. Vi estas 5 prioridades que les conté inicialmente. ¿Qué vimos después? Vimos todos los objetivos. Allí hay los primeros 5 objetivos. Vimos todas las 5 variables que contemplaba el plan de continuidad.
desde el análisis del proceso hasta el análisis de amenazas. Vimos el plan de continuidad en sus 3 escenarios: plan de recuperación de desastres, plan de emergencias, plan de comunicación de crisis. Vimos el evento de los simulacros, la importancia de la implementación de los simulacros para garantizar la continuidad de las operaciones. Estábamos mirando ahorita las diferencias entre plan de continuidad y plan de contingencia. ¿Listo? Y aquí ya nos ponemos al día. Listo. Hablemos un poquito de la norma, ¿no? Como es una norma ISO, es una norma estandarizada bajo estándares internacionales. Digamos que la última versión que tenemos es la 2019. En esta norma, pues al tener estándares internacionales, pues de alguna manera estamos como tranquilos de que estamos tomando una norma que tiene aceptación mundial de más de 150 países que cuando se sientan a conversar de la norma, pues hacen sus aportes y la van enriqueciendo. ¿Listo? Entonces, esa norma específicamente es una guía de implementación de continuidad de negocio. ¿Listo? Y además, pues me da algo importante, me da un marco de buenas prácticas. Digamos que normalmente las normas lo que nos dan son directrices. Algunas nos dan directrices, ¿sí? Otras nos dicen directrices. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar esas directrices e implementarlas. Importante tener en cuenta que algunas normas son certificables y otras no son certificables. Cuando son certificables, pues la diferencia es que voy a tener la posibilidad de recibir una auditoría, ¿cierto? Y esa auditoría lo que va a hacer es garantizarme de alguna manera que haciendo esta auditoría se van a encontrar unos hallazgos positivos o negativos y me van a garantizar de que el sistema está cumpliendo. Como todo sistema de gestión, que ya lo vamos a ver, pues va a trabajar sobre una premisa que se llama mejora continua. Entonces, estas buenas prácticas, esta implementación, lo que me permite es que mi sistema de plan de continuidad vaya madurando, se vaya enriqueciendo. ¿Listo? ¿Qué funciona si yo la tengo implementada? Pues me debe ayudar a toda organización, pequeña, mediana o grande, a que sea capaz de gestionar eficazmente cualquier impacto que pueda llegar a interrumpir el funcionamiento de mi organización. Eso es básicamente lo que me va a tratar la norma. Entonces, en la norma, ya vamos a ver como un resumen de qué me trae esa norma por aquí. Vamos a encontrar temas como gestión de continuidad de negocio. En esta gestión de continuidad de negocio lo que vamos a poder revisar es ese proceso de la gestión integral, ¿sí? Para yo poder, ¿qué? Identificar amenazas potenciales. Y la pregunta es, Está ¿cómo? decidiendo todavía que se queda ahí en la diapositiva y no lo... Es que no sé por qué no corre. Espere, miramos un momentico. Es que está, parece que es así. Mire, se sale de acá. Es que no entiendo qué pasa. Miramos otra vez por qué no corre. Perdón. Voy a quedarme así a ver si, y ustedes me van diciendo porque pues yo aquí voy pasando. Ahí están viendo, perdón. Vale, profesor, gracias. A Sí, medida que podamos ir hablando, podemos ir corriendo las diapositivas. es que las voy corriendo yo. Lo que pasa es que al parecer cuando yo la corro, no sé por qué no está corriendo con ustedes al mismo tiempo. Yo voy hablando y la voy corriendo. Sin embargo, ustedes me van haciendo señitas, no sé, de pronto algo pueda estar pasando y no se esté viendo. Me van diciendo, ahí están viendo la que dice definiciones, ¿sí? Sí, señor. La voy a dejar así abiertica para que la podamos ver sin problemas. Listo. Listo, Entonces, profe, gracias. primera definición, hablemos de la continuidad del negocio, de la gestión. Entonces, gestión integral de potenciales amenazas. ¿Listo? Y el impacto que pueda llegar a tener dentro de la organización. O sea, aquí tengo amenazas e impacto. Recuerden que cuando ya vaya a hablar ahorita de riesgo, voy a poder ver qué es una amenaza, ¿cierto? Y ante los impactos voy a poder ver la afectación que se pueda llegar. Allá voy a tener esos dos conceptos un poco más definidos. Aquí los nombro, ya cuando hable de riesgo los vamos a aclarar un poquito más. Hablaremos también no solo de la gestión, sino de ese plan de continuidad de negocio. Importante es un procedimiento documentado. Como está bajado sobre una norma ISO, pues está documentado. Efectivamente, es un documento controlado y todo el listado de documentos maestros que acompañen al plan de continuidad de negocio. ¿Para qué? Para que yo pueda atender varias cosas. Lo primero, responder ante un evento, recuperar mediante ese evento, reanudar y restablecer todo el nivel de operación
que yo tenga predefinido ante un evento de interrupción. Eso es el plan de continuidad. Para eso voy a tener un equipo que me va a soportar esa gestión de la crisis cuando ese momento se llega a materializar. Ahí hace plan también el plan de comunicación de la crisis, está ese equipo que lo va a respaldar. Así como puedo tener dentro de algunas compañías un comité de riesgos, ¿cierto? Hay compañías que tienen área de gestión del riesgo, área de continuidad de negocio, existe por ahí una figura de oficial de cumplimiento, todo como un equipo de cumplimiento que soporta la operación, ¿cierto? Aquí, digamos que sí me exigen que tenga un equipo para gestión de crisis. Ese grupo, digamos que lo que busca es dirigir y desarrollar cuando el evento se prepare, cómo lo voy a ejecutar. Él va a ser ese responsable de que eso que está escrito, que está documentado en el plan de continuidad, se haga realidad. Y vamos a tener el evento de interrupción. ¿Sí? Interrupción, ¿qué es? Pues todo ese evento que de manera anticipada o no anticipada, porque puede ser que lo tenga previsto que pueda llegar a pasar o como puede darse por algún evento de azar, de incertidumbre, entonces puede llegar a suceder las dos cosas, pueda llegar a ocasionar que una desviación negativa no planificada del evento que pueda llegar a materializarse. Entonces, importante tener estas 4 definiciones. Voy a cambiar acá, me va a tocar por acá. Ustedes me dicen si lo ven. Listo. Entonces hablemos un poquito de cómo es esa guía de implementación, ¿sí? Un poquito más qué debería yo tener en cuenta. Entonces para esto, pues mi propósito principal es que yo pueda mitigar esa interrupción. Mitigar es que la pueda administrar, ¿sí? Que la pueda controlar de alguna manera, ¿sí? Y aparte de eso, pues ver algunos beneficios. ¿Qué pasa cuando yo tengo implementado un plan de continuidad? Y si lo tengo amparado bajo la norma ISO, voy a encontrar estos beneficios, que son importantes para la organización, claro que sí. Y beneficiosos en términos reputacionales, en términos de imagen, en términos de mejor posibilidad de mejorar, hacer negocios para las compañías. Cuando yo tengo implementado mi negocio y lo puedo, digamos que compartir dentro de los aspectos de la confidencialidad que permita compartir cómo es, mi cliente o mi proveedor va a estar mucho más tranquilo de con quién estoy operando. ¿Sí? Y esas continuidades, pues habrá que verlas en el aspecto regional. Colombia, Estados Unidos, México, Chile, sí, digamos que es importante ver cómo lo puedo aplicar, porque hay compañías que solo hacen presencia en Colombia, otras tienen presencia en otros países del mundo. Entonces, entender también cómo desde allá se pueden operar. ¿Listo? Entonces, lo primero que puedo ver es resiliencia visible. La compañía ya tiene, ante un evento, puede estar preparada, listo para poder sobreponerse ante un evento indeseado. Tres, lo que les decía, ventaja competitiva, porque si lo tengo implementado, le tengo pruebas de escritorio, le tengo simulacros, voy a poder estar tranquilo. Y ante cualquier auditoría en sistemas de gestión, en operador económico autorizado, pues voy a decir, cumplo el numeral de continuidad, estoy preparado. ¿Listo? A diferencia del que no lo tiene, que básicamente hay empresas que no tienen ni cultura de gestión del riesgo, ni cultura, bueno, la de calidad ya viene tomando más fuerza en muchas compañías, pero hay empresas que no tienen ni resiliencia, ni calidad, ni seguridad, pues va a ser más difícil ante cualquier evento de contratación, licitación y fidelización poderlo tener. Entonces, una ventaja competitiva que vale la pena mostrarla, vale la pena que nuestros asociados de negocios conozcan que efectivamente tenemos esa implementación. Tercer punto importante, la protección del valor. ¿Sí? Aquí, cuando uno le hablan de valor, pues valor es superar esas expectativas de lo que muchas veces los clientes y otros quieren llegar a tener. Entonces, la protección del valor también tiene que ver con la protección de activos fijos de la compañía, con todo lo que de alguna manera puede llegar a generar esa satisfacción de servicios y productos que tengamos. Entonces, si logro proteger ese valor, pues para la compañía va a ser muy positivo. Además de eso, cuando protejo valor puedo tomar mejores decisiones, decisiones a nivel gerencial. Cuando las compañías tienen implementado continuidad y riesgos, ¿qué va a pasar? Los gerentes,
las áreas, los directores y las personas que tomen decisiones en las organizaciones van a tomar mejores decisiones. Al no tenerlas, donde puedo tomar por falta de información, por hechos, por datos y por demás cosas, pueda llegar a equivocarme. Hemos conocido eventos donde una mala decisión puede poner a temblar una organización. ¿Y por qué? Porque pues si ya tengo de alguna manera implementadas estas metodologías, es posible que mis decisiones vayan a ser más acertadas. El tema de la tranquilidad, que es lo que todos quisiéramos llegar a tener. No manejar ese estrés ante las situaciones de inestabilidad que estamos viviendo hoy a nivel país, a nivel mundial, pero si de alguna manera ya lo tengo implementado, es posible que esté un poquito más tranquilo si llegase a presentarse un evento, porque pues realmente ya hice ese ejercicio de preparación. Entonces eso le da un poquito más de mesura a las decisiones gerenciales y a las estrategias que la compañía quiera ponerse, digamos que en el corto, mediano o largo plazo. Y un punto importante, como la continuidad, digamos que hace parte integral, inclusive en muchos sistemas se pide el plan de continuidad de negocio y adicional al plan de continuidad se pide el plan de continuidad de negocio para TI, porque TI es uno de los temas más críticos y a los que más se le apunta, porque es una de las más vulnerables. Todos sabemos los ataques de ciberseguridad a los que están expuestos las organizaciones, ¿cierto? Los temas a los que llegamos a estar expuestos donde la tecnología no juegue a favor de nosotros. Y eso es muy preocupante porque es que hoy dependemos 100% de la tecnología. ¿Para qué? A través de los ERPs o la planeación de recursos empresariales dependen de tecnología. De ahí se delega los CRMs para manejar toda la información de clientes, ¿cierto? Información. Si tenemos manufactura, también de ahí posiblemente sea la explosión de materiales y todo lo que controle la manufactura, los MRPs, ¿cierto? Podemos tener los TMS, la planeación de todos los recursos que tengan que ver con distribución y transporte, ¿cierto? Pueda tener todo el módulo financiero para facturación electrónica, para recaudo de cartera, para controles de nómina, ¿cierto? Para que compra pueda cargar sus órdenes de compra, fluyan los pagos, fluya la cartera, ¿cierto? Entonces, en general, toda la vulneración que puedan tener los sistemas de seguridad, pues nos afectan. Entonces, si de alguna manera esa implementación la tengo también, no solo como negocio, sino la tenga también para TI de manera independiente, pues todavía mejor. Y así lo exigen algunos temas como EA, que es un poquito bastante exigente en temas de ciberseguridad. Hoy lo vemos inmerso en normas 28000, hoy lo vemos inmerso en otros sistemas y buenas prácticas de gestión de la seguridad. ¿Listo? Sigo bajando por acá. Es que al parecer ahí tengo un temita técnico. ¿Listo? Bueno. Ahí me dicen si están viendo ciclo PHBA. Me cuentan, porfa. Y así hacemos. Listo. Entonces hablemos de ese ciclo PHBA. Como todo sistema, trabaja con el ciclo de Deming, que es el que estamos viendo ahí. Este ciclo de Deming, pues sigue vigente. Por ahí han habido comentarios y estamos esperando si llegan a haber cambios en este ciclo, pues se tendrán que ajustar. Mientras no los existan, seguimos trabajando con el ciclo tradicional de un sistema de gestión. El ciclo del planificar, ¿cierto? Que es todo el contexto de las necesidades externas, internas, riesgos, oportunidades, establecer objetivos, recursos necesarios para que yo pueda ejecutar que el sistema funcione. Posterior a eso, me voy al hacer, que es eso que planifiqué, pues de alguna manera lo pueda implementar en el sistema de gestión de continuidad hasta los pequeños cambios que puedan llegar a tener los procesos. Si llegan a haber cambios, pues ya yo los debo ejecutar en el hacer. ¿Cómo lo ejecuto? A través de el tema siguiente, que es la verificación. Controlo y mido la efectividad de la continuidad, si está funcionando o no. Entonces pruebo los planes de continuidad de negocio y controlo todos los resultados. Resultados de esas auditorías o de esos ejercicios, pues me van a salir algunos hallazgos, ¿cierto? Que eso ya los voy a ver en el actuar y ahí lo que voy a mirar es, basándome en esa medición, ver cómo me fue y qué debo mejorar. Y ya de resultado de esas mejoras y esos planes de acción, pues el ciclo vuelve y se cierre. Y si lo sigo manteniendo, la idea es que pueda mejorar mejora continua y pueda generar un efecto que se llama
mejora continua. Listo. ¿Cómo es esa estructura de la norma? La estructura de la norma nace de algo que se llama contexto. Y si ustedes lo miran, hoy en muchas de las normas la palabra contexto, así como la palabra riesgo, se repite. ¿Y por qué? Y está normalmente en los primeros numerales de las normas. Recuerden que normalmente las normas ISO, sus primeros 3 numerales son básicamente como el campo de acción, como la bibliografía, como para qué me sirve. Y ya como desde el capítulo 4 en adelante es que ya empieza a entrar ya a regir los numerales de la norma. Siempre normalmente arrancan con contexto. Entonces, importante el contexto, claro, porque el contexto me va a permitir mirar de manera interna cómo estoy yo de manera interna, cómo está la parte externa, ¿sí? Ahorita vamos a mirar más adelante como algunas metodologías que por ahí existen en el mercado para hacer análisis de contexto, ¿sí? Ese contexto mira todo, lo legal, lo regulatorio y demás cosas que debe cumplir la organización. Entonces, todo nace del contexto. Contexto, ese diagnóstico de cómo está la compañía hoy. ¿Listo? Normalmente ese contexto también se está pidiendo en sistemas diferentes a continuidad y riesgos y ISO. También inclusive hoy SARLAB, CIPLAB, SAGRILAB también nos habla de contexto. Los manuales LAB incluyen que yo también tenga que ver ese contexto para entender en qué escenario me estoy yo moviendo local, regional, nacional y en el mercado doméstico interno. ¿Listo? Bueno, después de eso paso a definir unos objetivos. ¿Sí? Esos objetivos de continuidad de negocio, ¿qué es lo que quiero lograr? Ya habíamos visto algunos objetivos al comienzo, vimos 4 objetivitos, 5 objetivos que se busca con la continuidad del negocio. Posterior a eso, trabajo con 2 temas transversales que son importantes. Primero hago una evaluación de ese impacto en el negocio. Entonces voy a revisar una variable muy importante que es ese impacto, esa afectación que se pueda llegar a presentar en caso de que se llegue a materializar un riesgo o pueda llegar un evento no deseado y que se pueda llegar a presentar. Y un colateral es la evaluación de riesgo, que normalmente no quiere decir que sea una camisa de 11 varas hacerlo con ISO 31. Hay muchas metodologías. Ahorita vamos a ver diferentes metodologías que hay para evaluar el riesgo, pero pues digamos que una de las referentes con las que trabajamos muchas empresas del sector logístico y del sector real de la economía es la ISO 31. ¿Debido a qué? A que primero es muy adaptable. ¿Sí? Si yo tengo otros sistemas de gestión en ISO o otras iniciativas diferentes a ISO, porque puedo tener un OEA, ¿cierto? Puedo ser operador económico autorizado, entonces la ISO se entiende bien. Puedo tener algunas iniciativas de CITIPAD, algunas iniciativas, convenios como convenio de Kioto, Marco 6 de OMA. Si soy un puerto, puedo tener iniciativas de seguridad. Entonces, como que esa ISO se logra adaptar muy fácilmente a esas iniciativas en términos de riesgos y seguridad en cadena de suministro. Y si no tengo, pero tengo calidad, tengo gestión ambiental, tengo seguridad de la información, ISO 27000, otros sistemas también de alguna manera las voy a poder complementar. Doy claridad, la ISO 31000 son directrices para implementar, no es una norma certificable. Al no ser una norma certificable, lo que cojo es esas directrices y las implemento en la compañía, ¿no? Claro, porque ya el plan de continuidad sí tiene, pues al ser certificable ya tiene un sistema de gestión y tiene un programa de evaluación y seguimiento. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más tengo ahí? Pues tengo un ejercicio de estrategias y soluciones a esa continuidad de negocio. Tomo ese impacto, tomo esa gestión de riesgos, digamos que la uno, y posterior a esas 2 variables voy a producir estrategias que me puedan ayudar a, en caso de que se materialicen esos riesgos y esos impactos, los pueda controlar y administrar. Y al final del ejercicio lo que debe salir como resultado final es el plan de continuidad de negocio. ¿Listo? Entonces, ese básicamente es el objetivo que nosotros perseguimos acá. Para eso, entonces, voy a tener 2 temas importantes, como les digo. La ISO 31, que ahorita ya vamos a entrar a conversar un poquito de esa norma 31000,
y la norma 22301. ¿Listo? La 22301, un sistema de gestión basado en el ciclo PHBA, que ya lo vimos, es un sistema. Y la ISO 31, que no es certificable, sin embargo, tiene buenas prácticas, tiene directrices y de alguna manera me van a ayudar a complementar la ISO 22301 y me puede ayudar a enriquecer todo lo que yo tenga en la compañía adicional. Todos los demás, digamos que sistemas de gestión sí los tengo, buenas prácticas y metodologías que tenga para el buen manejo de la prevención de riesgos e incidentes que se puedan presentar en el negocio. Esas son los temas importantes. Bueno. Hasta aquí quisiera validar, ¿tenemos alguna pregunta? Algo que de pronto los asistentes quisieran tomar. Dejé de compartir pantalla. Miremos por aquí en el chat. A ver si por el chat. Tengo en YouTube, veo en pantalla que... Ah, sí, que la presentación se quedó fijita, listo. Ya estamos corrigiendo. Estoy viendo aquí un poquito los chats, a ver si se van a... Listo. Voy mirando aquí los chats. Listo, me dicen que nueva presentación, listo. Bueno, entonces ya vimos la parte de continuidad. Vamos a ver entonces la parte de gestión del riesgo, ¿les parece? Que es nuestro módulo 2. Dame un segundo, ya voy a presentar de nuevo. Profe, qué pena, un momentico, creo que alguien tenía la mano alzada. Ah, listo, perfecto. Si alguien la tiene, claro que sí, ya me dicen y ya con el mayor de los gustos atendemos. ¿Quién tenía la manito alzada por acá? Miremos por acá. ¿Alguien tiene pregunta, por favor? Si quiere, la podemos hacer antes de irnos a gestión del riesgo. No la veo la manito levantada. Bueno, listo. Listo, igual al final del ejercicio, ya cuando hable de gestión del riesgo, podemos volver aquí a trabajar. Listo, entonces ya voy a compartir de nuevo. Listo, hablemos un poquito de lo que es la gestión del riesgo. Listo, hablemos un poquito de la norma técnica colombiana, que es la norma técnico ISO 31000, versión 2018. Entonces nos habla de algo que se llama gestión del riesgo y directrices, ¿sí? Como les decía, no es una norma certificable, simplemente lo que nos va a dar es unas directrices, las cuales pues yo puedo implementar. E importante porque esta norma 31 ha tomado una relevancia importante y hoy yo les puedo decir que muchos sistemas de gestión han querido incluir capítulos de la 31 dentro de sus propios sistemas de gestión, como caso la norma ISO 28000 de seguridad en cadena de suministro, la cual hoy inclusive dentro de sus apartes incluyó en alguno de sus capítulos la norma 31. Dijo, voy a coger algunos apartes y voy a enriquecer mi propio sistema de gestión. Entonces, digamos que hoy se ha vuelto como de alguna manera importante porque algunas empresas o toman esas directrices y las implementan o enriquecen todo lo que de alguna manera consideren pertinente. Entonces, hay una palabra que me parece bien interesante y que de alguna manera llama la atención y creo que a todos nos pasa, no solo en la vida empresarial, en la vida personal. Dice, no tengas miedo al futuro, gestiónalo. Siempre la preocupación del futuro es algo que a muchos nos trasnocha. Muchos quisiéramos poder sobar la bola y decir qué me va a pasar a mí, qué le va a pasar a mi organización, qué le va a pasar a mi compañía, a mi emprendimiento, a todo lo que quiera en el futuro. Yo puedo dejar que las cosas pasen, no planificar, no hacer nada, no gestionarla y vivir el día a día. Pero
Sí, tengo planeación estratégica dentro de mi compañía, pero adicional de esa planeación estratégica, yo digo, venga, yo quiero gestionar lo que posiblemente me pueda llegar a pasar. Esta norma va a ser un elemento supremamente importante que puede garantizar que las cosas funcionen. Entonces, dentro de la metodología de administración del riesgo, pues existen muchas metodologías, como les decía, 31 no es la única. Y 31, pues digamos que no llegó a ser 31.000 inmediatamente, tuvo una evolución, inclusive ahí está por allá la NTC 5254, previo a que tomara tanta relevancia, tanta importancia, porque esta relevancia e importancia la tomó porque es que, digamos que del año 2000 en adelante, o sea, en estos últimos 24 años, pues el planeta se ha visto expuesto a muchas cosas, ¿sí? Torres gemelas, ¿cierto? Guerras como la que estamos viendo hoy ¿qué? En Rusia, por ejemplo, el evento que se está presentando, eh, los eventos mundiales de pandemia, los eventos mundiales de crisis económicas mundiales que hemos vivido, volatilidades y demás. Entonces, digamos que estos últimos 20 años han sido un poco fuertes y los cambios que se han visto han sido mucho más relevantes que lo que pudimos haber visto en épocas pasadas. Entonces, por eso de alguna manera la evolución ha sido positiva. Entonces, ahí encontramos metodologías como análisis de modos y fallos, análisis de árbol de fallos, ASIS, Sedgwick, Monte Carlo, paramétrico, Mosler, ¿sí? Entonces mire que hay muchas, no quiere decir que no se puedan, claro que sí. Si una compañía quisiera de alguna manera tomar, aparte de otras metodologías, claro que sí, está a la orden del día poderlo ejecutar, ¿listo? Entonces, esa norma ISO 31, que nos dice gestión del riesgo de directrices, pues básicamente es una guía que me va a ayudar ante diversos modelos poder implementar. Y la puedo implementar de una manera bien interesante. Como no es certificable, pues yo lo que puedo hacer es enriquecerla acá, porque pues los riesgos son seres vivos, hay que tener presente. No están estáticos, son cambiantes. Los riesgos cambian en la medida que cambia el contexto de la organización. ¿Sí? Entonces es importante. Entonces, durante toda la vida de la organización la voy a poder ejecutar, sí, señor. Y la puedo incluir y darle alcance a todas las actividades que la compañía desarrolle. Procesos, macroprocesos, metaprocesos, procesos, sus procesos, e inclusive llevarlo a todas las actividades que la compañía quiera desarrollar. Y lo más importante que les decía es que pueda llegar a implementarla como una metodología para tomar decisiones, que ahí es donde encontramos la generación del valor de poder mirar este tema de riesgos. Entonces los riesgos tienen, digamos que dos momentos, ¿cierto? El momento uno fue todo lo que ya sucedió, el pasado. Y del pasado, pues de alguna manera se aprende, porque son eventos que ya se presentaron, ya pasaron y sobre los cuales de pronto queden aprendizajes. Sí, el riesgo puede que sí, de alguna manera mire hacia atrás y pueda ver qué sucedió. ¿Sí? Y si yo esos eventos los administro mejor, pues puedo tratar de que no vuelvan a suceder. Sin embargo, cuando ahorita veamos la definición de riesgo, el riesgo se preocupa un poquito más ahorita de pensar es en lo que no ha ocurrido, en lo que no ha sucedido, en pensar en el futuro, qué va a pasar de aquí en adelante. Y cuando uno piensa en riesgo, pues piensa en muchas cosas. ¿Qué puede llegar a pasar? Voy a dejar de compartir un momentico. Y me gustaría abrir un poquito el micrófono aquí 5 minuticos para que de los participantes alguien me pudiera decir qué piensa sobre lo que pueda llegar a pasar. Yo solo voy a dar un tema que me preocupa. A mí me preocupa la tecnología. A mí qué me puede preocupar. Y yo digo, ¿qué pasa si un día no hay internet y el internet llega a colapsar y no llega a haber internet? No tenemos la posibilidad de tener este recurso disponible. ¿Cómo podremos operar? No habrán redes sociales si se cae el internet. No podremos operar de manera remota.
no podemos generar todo lo que hoy en día. Esa es mi preocupación. Y si yo trabajara en una matriz de riesgo y trabajara continuidad de negocio, siempre preguntaría, ¿qué pasa si no hay disponibilidad del Internet? Primer punto que quiero revisar. Me gustaría que alguien de los que están aquí asistentes me pudiera preguntar, ¿qué piensan? No sé, alguien que quiera decir qué le preocupan, las guerras, no sé, alguien que me quiera, abrimos el micrófono para que pueda expresar. Entonces me gustaría de los que estamos aquí, que tenemos 100 participantes, si alguno quisiera darnos sus apreciaciones, un riesgo que le parezca que puede llegar a complicarnos el tema a nivel mundial o a nivel Colombia. No sé si alguien quiere abrir. Hola. Adelante Sara, te escuchamos. Ahí no estoy compartiendo, ¿no? Bueno, entonces realmente riesgos preocupantes muchos, ¿no? Sí, son muchos, pero uno que crea que pueda llegar a impactar de manera relevante de pronto a las organizaciones en Colombia y en el mundo. Cambios climáticos, por ejemplo. Muy importante, cambios climáticos, el tema del medio Corte de ambiente. energía, por ejemplo, nos vamos por ahí, un corte de energía grave, que ahorita actualmente Bogotá, por ejemplo, estamos en racionamiento de agua, Sí, racionamiento de energía. claro, el aparato productivo se podría llegar a complicar, ¿no? Y si eso llega a suceder, pues eso afectaría a las organizaciones, ¿no? Si no se cuenta con un plan de Si no se contingencia. cuenta con un plan y por lo menos debería pensar si el tema de abastecimiento de agua y de energía se complicase, que cómo podría yo prepararme o sobreponerme ante un evento de esos. Eso en una matriz de riesgo valdría la pena entrar a mirarlo. Y si yo dependo directamente de la energía, que creo que todos dependemos de ahí. Listo, muchas gracias Sara por el aporte. Otra persona que me quiera pensar qué nos puede llegar a preocupar en estos próximos días, alguien que quiera le abrimos la oportunidad. Venga, miramos por aquí quién más nos podría. Munira Arias, adelante, Munira. Le abrimos el micrófono. Tienes la manito alzada. Adelante, Munira, te escuchamos. Creo que está silenciadita o no te escuchamos. Listo, si no está. Listo. Otra persona que quiera darnos una apreciación, ¿qué piensan del conflicto mundial, por ejemplo? Del tema de no solo los eventos que se están presentando a nivel mundial, las diferencias allá en Lejano Oriente, ¿cierto? En Israel, lo que pueda estar pasando, qué más eventos pudieran materializarse, guerras y conflictos internacionales que puedan llegar a poner en jaque operaciones logísticas, temas de aprovisionamiento de materias primas, insumos. Eso también entra a jugar parte y puede llegar a afectar, esos conflictos internacionales nos puedan llegar a afectar. Volatilidad económica, ¿cierto? El tema de la inestabilidad económica de los países, endeudamiento y demás. O sea que si nos pusiéramos aquí a revisar temas, podríamos encontrar unos temas bastante críticos que de alguna manera podrían llegar a afectar el normal operación a nivel mundial. Eso desde el contexto externo. Ahora, dentro del concepto de país, estamos viviendo situaciones complejas, ¿cierto? Adelante, Katy Barrios. Otro tema, bueno, además que el primero que tú mencionaste es uno que incluso estuvo hace poco en una película de Dejar el Mundo Atrás que estaba en Netflix con Julia Roberts y literal, ¿no? O sea, todo el Sí. impacto. Pero otro, por ejemplo, en el tema logístico, que las empresas, por ejemplo, como Canon, que es una empresa exportadora y importadora, no tuviera acceso a las navieras a poder, digamos, transportar a través de los contenedores a través marítimo. Para nosotros sería un impacto gravísimo, por ejemplo. Claro, claro que sí. Digamos que la disponibilidad de la información. Y hoy estamos viendo temas críticos, los cambios en las anticipadas, ver si el gobierno está preparado para poder responder, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pueda tener esa capacidad operativa y tecnológica de podernos colaborar en puertos. Y en general, la disponibilidad de la información es supremamente importante para atender operaciones de comercio exterior. Claro que sí, Katy. Un tema que hay que ponerle el ojo, ¿no? Y que nuestras matrices de riesgo, especialmente los que son generadores de carga y los que hacen operaciones de comercio exterior, deberían tener presentes. Javier, adelante.
Buenos días. Bueno, Ah, hay un tema importantísimo aquí en el país que se está sí, presentando, bueno, de un determinado tiempo para acá, no solo en este gobierno, sino el tema de los cierres viales, eh, tanto vías principales, hablemos de vías nacionales, secundarias, secundarias. exacto, como las vías locales, todo se está haciendo de una manera, diría yo, no sé, que parece que la gente cierra una vía y no le vale nada el tema de las pérdidas que están ocasionando. Nosotros estábamos hablando en estos días con unos exportadores. Ellos usualmente programaban carga para 30 días y en estos momentos se encuentran programando cargas que antes eran 30 a 45 días y pensando, o sea, todos los días hay un cierre, sea en un pueblo, sea en una vereda, sea en una ciudad, pero todos los días hay cierres viales y eso obviamente está afectando todo el país. Ese es un tema muy importante que está afectando las exportaciones, que está afectando las importaciones porque los puertos en estos momentos se están rebosando de carga y la que se va de exportación no está llegando, que es lo peor, porque esa sí es la que Claro, afecta. eso interviene en costo logístico, porque Exacto, pues entonces es muy pueden ver importante ese tema. almacenamientos en puerto. Para los transportadores, el tema de los bloqueos, los tiempos en que un carro igual que un avión tiene que estar yendo y volviendo. Ese es el negocio de un transportador. Si queda detenido, pues va a tener problemas de costos. Si hay que desviar las rutas, hay que pagar más peajes, más gasolina, ¿cierto? Digamos que la afectación de esos cierres, como usted lo manifiesta, Javier, la afectación es tremenda Correcto. y no estamos hablando de un par de cierres, sino podemos tener en un mes 40, 50 cierres, ¿no? Por diferentes temas, por combustibles, por temas de paros indígenas, por la gente se le volvió el pan nuestro de cada día y no sabemos esas afectaciones, cómo puedan llegar a afectar la planificación de las operaciones, los mismos inventarios, la misma planeación de compras estratégicas se afectan. Usted decía, pasamos de 30 a 45 días. Digamos que son muchas cosas que también afectan la canasta, ¿no? Entonces estamos digamos que afrontando situaciones complejas en este momento. Entonces, tanto internas como lo que pueda llegar a pasar con nuestros vecinos y contra lo demás. Listo. ¿Alguien más de pronto que quiera participar y avanzamos? Munira, ¿Me, adelante. Sí, señor. me escuchas? Sí, claro, ahí te escuchamos, claro que sí. Bueno, algo muy relevante y pasa mucho en las empresas de la... ¿Me escuchas bien? Jaime, Sí, no. ahí te escuchamos bien. Sí, señor, te estamos Ok. escuchando. Que algo que es muy relevante y puede afectar mucho a la industria, más que todo en la zona norte, es algo que compromete la seguridad energética del país y es en la cantidad de gas que tenemos disponible nosotros en los campos actualmente. Estamos hablando de una proyección de autosuficiencia energética de gas natural de unos 5 años, según el Ministerio de Minas. ¿Y qué pasa? De que al momento de romper esa seguridad energética, al país le tocaría importar gas natural, lo cual eso generaría obviamente unos costos muy elevados a la industria en la zona norte, porque básicamente nosotros dependemos de la electricidad que generen las termoeléctricas y muchas industrias autogeneran con gas natural. No, y Entonces, sumado no solo en la costa norte y la zona Caribe, si esto llegase a pasar a que pues desafortunadamente a ustedes los costos de producción en términos de energía eléctrica pagan demasiado a lo que pagamos al interior del país. Créame que uno cuando revisa los costos de allá y los de acá son supremamente, difieren. Entonces, aparte del tema energético en electricidad y generación de energía, sumado al tema de gas, pues imagínense cómo se complicaría el tema. Sería muy crítico. Créame que lo deja uno pensando. entonces, obviamente eso es un riesgo, digamos, exógeno de las industrias, pero que no depende de la misma, ¿cierto? Sino de políticas ya de gobierno al momento de establecer eso. Entonces, pensaría que dentro de una matriz de riesgo, para todo negocio, obviamente esto es muy clave tenerlo en cuenta.
Claro, y sin sumar que no hemos hablado de muchas variables que entrarían ahí. Tema de seguridad nacional. Es importante el tema de la seguridad nacional. Si se sigue deteriorando la seguridad nacional, pues el costo del transporte requiere escoltas, servicios satelitales, de ahí se delegan otro tipo de cosas que incrementan costo logístico. O sea, vienen saliendo muchas variables. Créame que así como lo acabamos de hacer, cuando yo quiero trabajar matrices de riesgo, importante abrir el micrófono, importante socializar al interior de cada una de sus compañías cómo construimos una matriz de riesgos de manera democrática, donde todos los miembros de la organización participen para que podamos enriquecerla y que cosas como estas puedan estar inmersas dentro de una matriz. A veces se tienden a que la hagan 2 o 3 personas y no ingrese toda la información de todos los miembros de la organización para que, pues digamos que uno pueda preparar esos posibles eventos y pueda tener un mayor alcance esas matrices. Listo, muchísimas gracias. Voy a volver a presentar. Es que tengo un problema aquí, no sé, voy a revisar, tengo un problema es con el tema de como me decían por aquí, poder presentar en otro modo. Algo me está sucediendo creo que es mi equipo o algo que no me está dejando mostrar la presentación en pantalla completa. Pero bueno, sigamos avanzando para no detenernos. Listo. Entonces nos vamos a preocupar efectivamente de lo que no ha ocurrido. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar. Entonces realmente lo que trabajamos es en metodologías que me permitan predecir y gestionar ese riesgo, ¿cierto? No esperaría que el azar me permita a mí sobar la bola y poder con esa bola decir qué va a pasar y algún adivino me lo diga. No, yo tengo que hacer mesas de trabajo estructuradas, ¿cierto? Comités de gestión del riesgo, definir responsabilidades de los líderes de procesos para poder enriquecer un documento que me pueda ayudar a gestionar ese riesgo y me pueda ayudar a responder las famosas 4 preguntas que todos queremos contestar. ¿Dónde se pueden producir esos riesgos? ¿Quién los puede generar? ¿Cómo pueden suceder? ¿Y cuándo pueden suceder? Esas son las 4 preguntas que digamos que en los grupos interdisciplinarios que se puedan ejecutar en las organizaciones yo debería estar en condiciones de responder. ¿Listo? Y aquí entonces empecemos a hablar de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, podemos encontrar que hay varias definiciones de riesgo. Entre esas, una definición, hay 3 ahí que quise tomar como, digamos, definiciones que encontré en diferentes fuentes bibliográficas para poderlo llevar a cabo. El primero se llama, esa primera definición dice probabilidad de que un hecho ocurra en el futuro, dependiendo de factores del azar, ¿sí? De factores del azar, tanto de personas como de situaciones impredecibles. Entonces ya me empieza como a dar algo la definición. La segunda definición, una probabilidad de ocurrencia de un evento que no esperamos que nos vaya a pasar, un evento no deseable, que afecte el logro de los objetivos y las metas que la organización se plantea, ¿sí? Y el tercero, para las organizaciones el concepto de riesgo viene referido a incertidumbre. ¿A qué? A esos efectos que nuestras acciones generen sobre los objetivos que trazamos. Entonces son como 3 definiciones que logré encontrar. En la mayoría de estas 3, digamos que la palabra que uno lo deja aquí como que empieza uno a hacer una sintaxis de lo que puede llegar a ser, me habla de azar, me habla de probabilidad y me habla de incertidumbre. Cuando veo la definición de la norma ISO 31, entonces me la define de manera muy cortica y concreta. Me gusta esa definición. Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. Así, esa es la palabra clave con la cual define riesgo la norma ISO 31. Y dentro de esas dimensiones del riesgo, ya se empieza a construir una taxonomía para entender cuando hablamos de riesgo de qué hablamos. Entonces aquí me habla de 2 cosas. Me habla de un tema que se llama posibilidad de que un evento se produzca. ¿Sí? Entonces empiezo a hablar de algo que se llama probabilidad, que tantas veces pueda llegar a presentarse un evento de esa naturaleza. Y al mismo tiempo hablo de el impacto y las consecuencias. Si se llega a materializar, pues ese evento, pues qué implicaciones vendrían a tener dentro de una organización.
Entonces ahí nos vamos dando cuenta que pues en general la gestión de los riesgos empieza a volverse transversal, como yo les decía. Arrancaba por allá ISO 9001, que es de las más conocidas en Colombia, que fue calidad, y calidad empieza a involucrar los riesgos dentro de su metodología. Ya la última versión y las que vienen de calidad nuevas que empiecen a implementarse, me imagino que seguirán fortaleciendo la competencia de riesgos. Ya después la vemos de alguna manera todos los riesgos, especialmente hoy nos preocupamos de los riesgos operacionales, que son los riesgos core del negocio, ¿cierto? Sin embargo, hay más riesgos y pues cada sector de la economía trabajará su riesgo financiero, su riesgo legal, su riesgo de contagio, ¿cierto? Entonces, digamos que esos riesgos van a estar hoy a la orden del día dependiendo del sistema de gestión que yo quiera trabajar. Si trabajo con temas LAF, pues hablaré de riesgos legales, hablaré de riesgos de contagio, de riesgos operacionales, ¿cierto? Porque ellos tienen 4 riesgos. Si ya hablo de programas de transparencia y ética empresarial, ya hablaré del soborno y de todos los temas que tengan que ver con temas transnacionales, entrarán ahí. Y si ya lo voy adaptando a cada sistema de gestión, pues existirán riesgos diferentes, los cuales yo tendré que adaptar. Adaptaré para seguridad de la información. También allá habrán iniciativas para el ser humano, las personas y digamos, pendientes más del entorno del ser humano, como es las normas de seguridad y salud en el trabajo, el programa estratégico de seguridad vial, los mismos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y las mismas normas como la 45001. Si ya miro la parte ambiental, pues ya hablaré de la 14001 y lo que le implica. Mírale la continuidad del negocio, la 22301 que me exige. Hablaré de sistemas de gestión de riesgos y seguridad en cadena de suministro como ISO 28000, como la misma ISO 28001, como la 37000 y hoy pues el estándar internacional en términos de riesgos y seguridad avalado por Colombia, que es el operador económico autorizado y pues nuestros convenios, nuestros acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países. Y de ahí, pues, todos los reportes y los controles de las superintendencias en términos de lavado de activos, SARLAB, CIPLAB, SAGRILAB, todos los LAB que tienen hoy implementado el gobierno nacional a través de qué? De sus superintendencias y a través del cumplimiento y normatividad que exige el gobierno. Hoy el gobierno también, a través de sus iniciativas, también controla. Entonces, si lo vemos, está en todo el aparato productivo, en todos los sistemas de gestión y en toda la normatividad legal que debemos cumplir. Entonces, esa gestión de riesgo realmente hoy permea, digamos, muchas cosas importantes. Entonces, yo tengo la posibilidad de ver cómo voy a afrontar esos riesgos, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un poquito cómo los afronto, pero los riesgos no solo hay que verlos como temas negativos. Mucha gente le hablan de riesgo y asume algo negativo. No, los riesgos no solamente son negativos. Los riesgos de alguna manera le pueden ayudar a una organización a ver oportunidades. ¿Sí? Y muchas compañías en los últimos años ante los eventos de pandemia y eventos que han pasado, han encontrado la oportunidad inclusive de cambiar su core de negocio o de ampliar o de reducir su portafolio de productos y servicios. ¿Sí? Algunas vieron que podían encontrar otras cosas que tal vez no las hubieran visto antes, pero viendo los eventos materializados y trabajando gestión del riesgo, han visto que pueden salir cosas, ¿sí? Entonces, eso es importante verlo. Y si ya lo voy a afrontar como un riesgo y lo voy a intervenir, pues tengo que de alguna manera prepararme, ¿cierto? Tener un nivel de entrenamiento y afrontar ese riesgo. Ya vamos a ver esas oportunidades que yo tengo con esos riesgos. ¿Listo? Entonces, ahí encuentro como unas definiciones muy corticas, muy rápidas, para entender ese léxico que yo debería saber. Cuando hablo de riesgos, es un léxico bastante grande. Si me voy a la norma 31 y miro en el capítulo 3, pues voy a encontrar un léxico bastante interesante. Sin embargo, hay cositas que uno debería saber, básicas, express, para poder trabajar riesgo. Entonces, la primera es definir la amenaza. Cuando uno define amenaza, a veces le cuesta trabajo porque pues esta es la definición, una que yo traje aquí. No es la única, pueden haber más, pero quise traer este. Dice, identificar hechos que pueden producir daños,
personales, económicos, de imagen, al cliente y a la seguridad logística. Listo, definición de amenaza. Yo realmente cuando hago programas de capacitación empresarial o cuando se hacen programas de implementación de sistemas de gestión o programas de verificación de proveedores, tratamos de como de volver más amigable el término para que todos lo podamos entender. Entonces, cuando a mí me hablan de amenaza, yo siempre las amenazas las asocio con una palabra clave, a causa de. Y cuando empezamos a trabajar las metodologías con los equipos de trabajo para construir matrices de riesgo, donde participan muchos miembros de las organizaciones, enlistamos esas causas. Entonces, aquí trabajamos en el efecto matriz causa-efecto. Entonces, ¿qué me puede ocasionar? Entonces, esas causas las voy a enlistar. ¿Listo? Ahorita vemos de pronto un ejemplito rápidamente. ¿Listo? Entonces, primer término que voy a tener, amenaza. Entonces, con que yo me aprenda que una amenaza es a causa de, créame que voy a entender el concepto más que lo que dice arriba. La mente siempre graba las palabras más claves. ¿Listo? Segundo, hablemos un poquito de las vulnerabilidades, ¿cierto? En las vulnerabilidades es otro concepto que también hace parte de riesgo. Entonces, si a riesgo lo definimos como azar, incertidumbre, ¿a qué? A amenazas como a causa de, pues aquí vamos a encontrar la vulnerabilidad. Y dice así la vulnerabilidad, mire que es un término a veces un poquito difícil de digerir. Dice determinar condiciones de factores o procesos físicos, sociales, económicos, ambientales que aumentan la susceptibilidad del impacto de las amenazas. Cuando a mí me hablan de este término, yo digo, no lo entiendo, me cuesta trabajo entenderlo. Hágamelo más fácil, hágamelo más amigable, de tal manera que yo sepa qué es. Entonces, quisimos definirlo con una sola palabra. ¿Qué es vulnerabilidad? Ausencia de. ¿Ausencia de qué? De controles, de lo que haya. Cuando hay ausencia de controles o ausencia de mecanismos de control y demás, es que posiblemente cuando hay vulnerabilidades por ahí se materializan los riesgos. ¿Listo? Entonces, si yo mirara un evento, podría hablar del evento de las Torres Gemelas, ¿cierto? Lo que sucedió en las Torres Gemelas por allá a comienzos del 2000. ¿Qué pasó? Entonces, si miramos la causa, alguien que me quiera decir para el evento de Torres Gemelas, ¿cuál es la causa? O por lo menos enlistemos dos causas en el evento de Torres Gemelas. Alguien que me quiera ayudar. ¿Qué creen ustedes que pudo ser la causa para que eso se presentara? Entonces, miremos la causa y miremos la vulnerabilidad. A ver, abramos aquí el microfonito, dejo de presentar rápidamente. Alguien que me diga una causita para que este señor, un tal Iván, o los famosos, el tal Iván, tuviera la necesidad de ejecutar y de materializar un riesgo para la nación americana. Una nomás, un voluntario nomás, de aquí de los 100, todos que ya estamos. Alguien que me diga cuáles son esas. Una causita nomás, si quiere. Yo podría colocar una, si les parece. El tema de diferencias culturales y religiosas ante la nación americana, el querer intervenir en los conflictos internos de ellos, para ellos eso es una causa. Claro, eso es una de las causas, una de las tantas causas que de pronto pudieran empezar a generar eso. Por aquí dice venganza, sí señor, incitación al odio religioso, sí, claro que sí. O sea, ahí empezamos a encontrar todas estas que nos dice, Carlos nos dice por allá varias cositas, ¿sí? Y nos dicen aquí los asistentes, sí, todas esas son esas causas que yo enlisto, todo eso pudo llegar a generar el evento que se presentó. Ahora, teniendo ese listado, porque yo creo que este señor Osama, sí tomó el cursito de gestión del riesgo, pero lo aplicó. Yo creo que él es uno de los casos de éxito, porque ¿qué hizo? Hizo un listado de causas, ya tenía las causas y se pasó al segundo evento, vulnerabilidades. Listo. Entonces pregunta, vuelvo y abro el micrófono o el chat, si alguien quiere decir una vulnerabilidad que encontró el señor. ¿Qué encontró el señor? Pregunta, él fue tan inteligente que pues no tuvo que usar la gran violencia para hacer esto. Fue más estratégico y más inteligente.
Entonces, una de las vulnerabilidades, alguien que me quiera decir, de los participantes. Venga, yo miro en el chat si de pronto encuentro. Muy confiado, sí, claro. El exceso de confianza de ser la nación más fuerte del mundo, pero al hacer edificios irónicos fue un blanco perfecto. Claro, también. Exceso de confianza que se querían invulnerables. Carlos, sí, señor, es así. Hay un tema que el hombre investigó bien. Falta de control en el aeropuerto, para allá iba. Debilidad en sus controles de seguridad, sí, señor, Diana Marcela, es así. Entonces ellos encontraron que facilito, así, por aquí vimos una película en Netflix en Colombia hace poquito, donde fácilmente se secuestraban aviones y no habían protocolos de seguridad, ingresaron armas y secuestro de aviones, aquí lo hizo muy juicioso, hizo programas de capacitación, nunca pensaron que fuera a estrellar un avión perfecto, el factor sorpresa, en un día normal, porque sí creo que los que ya somos un poquito mayores aquí y nos preguntan qué fue ese día, qué estaban haciendo, creo que muchos de nosotros nos acordamos qué pasó en esa fecha puntual. Si yo les presentara otra fecha, tal vez no nos acordamos, ¿cierto? Entonces empezaron esos programas de capacitación de pilotos kamikazes para prepararse para la muerte. Buscaron todo el evento de las falencias de seguridad en los aeropuertos, digamos, en los aviones y en las demás controles de seguridad que se tenía. Después de que pasó esto, mejor dicho, ya no se entra a la cabina de un avión, ya escáneres, controles de seguridad, muchas cosas que no habían. Él fue capaz de encontrar todas esas vulnerabilidades. Entonces tenía las causas, tenía las vulnerabilidades. ¿Qué tenía que encontrar? Materializar ya el riesgo. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Lo que dijeron ustedes aquí en el chat. Utilizar el azar, la incertidumbre. Fue un día entre semana, fue un día en el que puso a mirar a todos los norteamericanos hacia el cielo y en media mañana puso a temblar a la nación más fuerte del mundo y de ahí cambió la seguridad del mundo. ¿Listo? Voy a mirar por aquí, ¿qué más hay? Y dice por aquí, Carlos, se prepararon para la guerra fuera de su país, pero no adentro. Muy buen aporte, es así. Entonces, digamos que si lo miramos por ahí, el ejercicio fue bastante positivo. Digamos que se puso en práctica lo que uno quisiera. Listo. Ahora, me confirman si están viendo ahí la presentación. Están viendo una fotico que dice amenaza riesgo y ven un animalito. Por favor, alguien me hace una ceñita o me abre el micrófono y me dice para saber que no se vaya a quedar quietica la presentación. Bueno, yo igual voy mirando por acá. Entonces, si ahí vemos, tenemos un ejemplo sencillo. Entonces, la pregunta cuando uno ve este ejemplo, uno dice, ¿quién es la amenaza? Ahí en esa foto, alguien que me quiera abrir el micrófono, por favor, y me diga quién es la amenaza ahí, ¿qué creen ustedes que quién es la amenaza? Si alguien quiere abrir el micrófono, claro está. Uno diría que la amenaza es ¿qué? ¿El animalito? Pregunto. Más que el animalito, porque muchas veces puede ser así, es lo que pueda ocasionar ese animalito, ¿cierto? Lo que pueda generar ese animalito en una corrida. El riesgo es la posibilidad o el azar de que te pase algo, como puede que no te pase nada en un evento como estos. Si salgas ileso, te caigas, te rías y te la goces, pues te pueden pasar cosas. Si ese riesgo se materializa, ahí vamos a encontrar ese impacto o consecuencia, que puede ser una cornada, puede ser la pérdida de la vida, ¿cierto? Puede ser una lesión leve, una lesión definitiva, una incapacidad, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, ahí ya empezamos a hablar del tema del impacto, ¿sí? Lo que pueda hacer y la consecuencia que se pueda generar. Aquí vemos otro ejemplo, donde también yo siempre lo traigo a cotación. La señora tiene un peso, ¿cierto? Ella, pues no es la señora en este caso cuando uno le dice, por favor, defíname la amenaza. Es la señora, no es la señora. La señora puede ser un buen ser humano, no faltaba. Desafortunadamente, lo que puede llegar a ocasionar aquí es el peso de la señora, que en este caso, para esta fotico, ella pesa 150 kilos. Pero también hay una vulnerabilidad, y es que estamos viendo la resistencia de la silla. La silla solo pesa 100 kilos.
¿cierto? Y la señora tiene un peso de 150. Entonces, ¿existe la probabilidad? Sí, de que puede que pase o puede que no pase y que la silla no resista el peso de la señora y el material pues pueda fracturarse y pueda manifestarse el evento. ¿Cuál es el evento? Ahí tenemos el activo. En este caso se llama luna. Y luna es pedigrí, cuesta un poco de plata y donde la señora llegase a, digamos que la silla llegase a ceder, como puede que pase, puede que no pase, pero si pasa, pues puede existir una probabilidad de que esa situación se materialice y lo que ponemos en riesgo es cuánto está ese valor de ese activo que está ahí. Y si de pronto cede el material y cae la silla, pues puede que Luna salga ilesa, salga fracturada o pueda morir en el intento. Y ahí si se muere, pues ya empezaríamos a mirar esa afectación en términos económicos, emocionales y todos los que quieran seguir que puede llegar a suceder. Esos, digamos que los elementos que siempre analizamos en el riesgo. Entonces, el riesgo siempre ha sido algo en el cual nosotros debemos, pues, ser un poco precavidos. ¿Por qué? Porque es como un efecto dominó, ¿sí? Por allá cuando estábamos en pandemia hablábamos de asintomático, ¿cierto? Ese término se volvió como muy usado en pandemia. El riesgo es asintomático. Sí, el riesgo es así, es asintomático. Cuando entra una organización, muchas veces no lo detectamos inmediatamente. Lo detectamos pasado un tiempo, a veces un año, 2 años, dependiendo de los controles de gestión del riesgo que tengamos en las compañías. Y normalmente arranca con ese efecto dominó. ¿La función cuál es? La función es detenerlo, poderlo, poderlo detener para que no vaya a terminar de afectar. Normalmente entra por el riesgo operacional, por ahí normalmente tiene la posibilidad, después se pasa a un riesgo de contagio, ¿cierto? Porque necesitamos algo que se llama concierto para delinquir. A veces solos no podemos y necesitamos externos e internos para que eso se pueda dar. Posterior a eso se materializa y si se materializa puedo entrar en términos críticos como es el riesgo legal porque puedo estar inmerso ante una sanción eh, de tema legal y económico y lo peor que puede llegar a pasar que se materialice en un riesgo reputacional. Y si se materializa un riesgo reputacional, ahí sí es complejo, porque eso es como si al pollo le quito las plumas y después intento volvérselas a colocar. O si tengo la copa, la más hermosa, y se me rompe y la intento reconstruir y pegar. Tal vez me pueda volver a servir, pero no va a quedar igual. Entonces, ese reputacional es bien complejo. Entonces, aquí se habla de la responsabilidad de la gestión del riesgo. Y sí, hay oficiales de cumplimiento, hay gestores de riesgo, hay comités, pero realmente la responsabilidad es de todos, empezando desde la alta dirección, pasando por todos los líderes de procesos. Y cuando ya logramos la especialización de la empresa, ya vamos a tener un gestor de riesgos, un dueño del riesgo, quien es el especialista y quien puede ayudar a prevenir de que eso pueda llegar a suceder. Entonces, ojalá las compañías tomen esa metodología. Y ahí encontramos todas las tipologías de riesgos, ocupacional, informáticos, riesgos públicos, ¿sí? Todas las tipologías de riesgos que cada vez empiezan a abrir más el portafolio en la medida que vamos conociendo un poco más. ¿Listo? Riesgo público, por ejemplo, delincuencia común, delincuencia organizada, terrorismo, aquí pongo como algunos ejemplos. Están los riesgos de reputación, ¿sí? Eventos negativos que puedan impactar de manera positiva o negativa a una organización. El riesgo operacional, todo lo que se da en el core del negocio, en la ejecución de los procesos y funciones de la empresa, que puedan tener fallos en los sistemas o que puedan tener afectaciones en los procedimientos. Tenemos el riesgo legal, que creo que todos lo cuidamos, que son toda la pérdida por incumplimientos contractuales, actualizaciones legales, todo lo que podamos llegar, sector aduanero, que tiene tantos cambios, es un cambio tan dinámico este sector aduanero y muchos sectores de la economía en los cuales las leyes van cambiando, las legislaciones, entonces hay que acomodarse a todos esos cambios fuertes. Y el de contagio, que es
la pérdida o daño que puede sufrir una empresa, ya sea directa o indirectamente, por las personas en las que trabajan en las organizaciones o los vínculos legales que puedan llegar a afectar de manera contractual a la compañía. Entonces, eso está a la orden del día. ¿Qué debemos hacer? Pues gestionar esos riesgos. Los riesgos, si no se gestionan, ellos solitos no trabajan. O sea, hay que intervenirlos. ¿Cómo? Para ayudar a tomar decisiones, no tomar decisiones con factores aleatorios, porque me puedo equivocar y eso le puede costar a la compañía. Puede llegar a mejorar la rentabilidad, porque puedo llegar a considerar costos que no había tenido presentes en un estudio de costeo inicial, ¿sí? ¿Protege todos los bienes y los recursos de la organización? Claro que sí. ¿Mejora el uso de los recursos, la asignación de los recursos? ¿En qué? En la forma racional que los utilice. Y al final utiliza una cultura preventiva para tratar de dejar de ser reactivo y volverse más preventivo. Eso ayuda bastante a la organización. Entonces, esa sombrilla que cubre riesgos es importante. ¿Listo? Entonces, la norma 31 tiene pues sus 3 numerales como cualquier norma, no nos vamos a detener en esa, y aquí sí ya vemos como esa estructura de la norma. Tiene unos principios, ¿sí? Esos principios son 8 principios que también otros sistemas de gestión los han venido incorporando. ¿Listo? Tiene un marco de referencia, ¿cierto? Tiene algunos procesos y dentro de esos procesos está la metodología para yo poder darle manejo a la gestión del riesgo. Ya la vamos a ver. Entonces aquí voy a caminar rápido por la norma y tenemos los principios, que es el 4.0 y me habla de la construcción y protección del valor. Eso es supremamente importante. Principios y demás que deben garantizar esa integridad. Recuerden algo importante que a veces las organizaciones no tienen en cuenta. Y es que yo puedo ser el ser perfecto, la organización perfecta, pero todo se construye de los principios. Las bases de una organización es su cultura, su ética, sus valores. Si eso está firme, puede haber un terremoto, un sismo y las columnas se mantienen. Las columnas pueden ser la productividad, la gestión del riesgo, la innovación, todas las que tenga como pilares de la construcción. Pero si la base no es sólida, posiblemente la organización no vaya a poder implementar una buena gestión del riesgo. Entonces, por eso aquí arranca con esos principios. Entonces, ahí se montan esos principios que son importantes. ¿Listo? De ahí ya vamos construyendo todo el marco normativo de la norma. Ya la voy a explicar aquí un poquito mejor en esta. Ahí me dice. Entonces, me dice qué debo hacer. Y ahí, digamos que es uno de los pilares para que yo pueda construir un manual de gestión del riesgo. Si lo quiero producir un manual y quiero producir un documento que se llame matriz de riesgos. ¿Listo? Entonces, primer ejercicio. Mire que la 22301 también me hablaba de establecer contexto. Muchas normas me van a hablar de establecer contexto. 31 también dice, venga, establezca un contexto. Segundo, después de que tenga el contexto, trabaje en identificar los riesgos, en hacerles un análisis, en hacerle una evaluación y en darle un tratamiento al riesgo. Con esos 4 usted ya cumple, ya si quiere hace un registro y un informe puntual. Y aparte de eso va a tener que tener 2 columnas vertebrales que le van a ayudar a que esto funcione, porque usted puede tener todo esto muy bonito, pero si la matriz de riesgo no la conocen ni los miembros de los procesos, pues se queda como un documento controlado que no es publicado. Entonces, por eso viene la parte de comunicar y consultar. Hay que dar a conocer a la organización, a los procesos, a los dueños de procesos y a sus equipos, cuáles son los riesgos a los que está expuesto y cuáles riesgos está expuesta la organización. Para eso se hacen reuniones, se hacen tablones, se hacen buzones de sugerencias, se montan en los sitios web todas las matrices. ¿Para qué? Para que la gente las conozca. ¿Listo? Y por el otro lado, cuando ya lo tengo implementado, pues yo tengo que garantizar que como esos son seres vivos, esos riesgos, pues tengo que buscar metodologías para poderlos medir. Para eso voy a tener allá un mapa de calor que me va a poder mirar el impacto y la probabilidad de esos riesgos, mirar planes de mejora, mirar indicadores de gestión y comportamiento. Eso es básicamente lo que me pide la norma 31. Entonces, cuando ya me paso a mirar contexto,
pues ya puedo ver todas las variables internas que afectan a la compañía, sociales, culturales, políticas, y todas las variables adicionales internas que pueda tener: misión, visión, dirección, gobernanza, cultura organizacional, normas y directrices. Primero establezco ese contexto. ¿Cómo lo puedo hacer? De varias maneras. ¿Sí? Puedo buscar muchas metodologías, puedo tener dentro de las metodologías Norton, Kaplan, escenarios de futuro, DOFA, MIME, las 5 fuerzas de Michael Porter, Canvas. Ahí tengo algunas de esas, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Utilizar cualquiera de estas que quiera ver. Ahí en las foticos están 3 de ellas: está la DOFA, está las 5 fuerzas de Michael Porter y está Canvas. Pero ¿puedo utilizar más? Sí, puedo utilizar más. No importa. O puedo construir una metodología mixta. O puedo buscar una metodología que me permita de alguna manera establecer buenas metodologías de contexto. Si tengo bien el contexto, tengo la primera parte bien, porque ya tengo un diagnóstico de cómo estoy por dentro y por fuera. Ya después de que tenga ese contexto definido, ahora sí empiezo a trabajar las valoraciones de riesgo. Trabajo digamos, los 3 capítulos importantes: identifico el riesgo, lo analizo y lo evalúo. Posterior, pues ya entraré a darle un tratamiento. ¿Listo? Ya más adelante podré establecer qué, quién, cuándo y cómo y dónde. Definiré herramientas para esa identificación de riesgos, porque hay varias herramientas. Realizar toda la gestión por procesos, identificar claramente cada riesgo y colocarle un nombre y un apellido. Qué bonito bautizar un riesgo. ¿Por qué? Porque es que los riesgos, cuando yo los bautizo y el nombre es amigable, sea capaz de que cualquier persona de la organización pueda entender una matriz de riesgos. ¿Por qué se los digo? Porque en las auditorías muchas veces el que es capaz de interpretar una matriz de riesgo fue el que la hizo, ¿sí? Pero cuando uno le pregunta a un colaborador de la organización y ve una matriz con 16 columnas en un Excel, ¿sí? Y con un n número de filas, no sabe. Entonces hay que hacer también la matriz, sí, muy completa y amigable, pero que la gente la pueda entender. Entonces hay cositas que son importantes poderlas analizar cuando construimos esta matriz de riesgos. Entonces, ¿cómo identifico riesgos? A través de listas de chequeo, juicios basados en experiencias anteriores, entrevistas con las personas de cada proceso, y haciendo los análisis de los diagramas de flujo. Uno muy importante: lluvias de ideas con todos los miembros del proceso, y con eso ya empiezo a hacer el primer paso, que es enlistar todos esos riesgos. ¿Listo? Después hago los análisis a esos riesgos. Ya los tengo identificados, ya tengo bautizado el riesgo. Hágale un análisis para saber hoy cómo está. Entonces, miro el estado actual, defino el método que quiera emplear, miro variables de probabilidad de intacto y de alguna manera empiezo a hacer esos análisis. Ya vamos a ver un poquito cómo pueden ser esos análisis, ¿sí? Entonces ya empiezo a mirar metodologías para poder ver el famoso mapa de calor, ¿cierto? Entonces empiezo a ver todas esas herramientas y técnicas que me puedan ayudar a saber un poquito cómo está esa evaluación de riesgo. ¿Listo? Entonces empiezo a ver esas medidas. Y que, por ejemplo, tengo medidas cualitativas tratadas de las 52, 54. Entonces, en este caso, cuando empiezo a mirar la probabilidad, puedo encontrar si sucede eventualmente, si casi no sucede, sucede muy frecuentemente o sucede todo el tiempo. Entonces, ahí empiezo yo a construir 2 variables importantes que me van a ayudar a construir algo que ustedes muchos ya conocen y se llama el mapa de calor, ¿sí? Donde voy a poder ver la probabilidad, el número de veces que se presenta el evento, y también voy a poder ver el impacto, qué tanto puede llegar a afectar la organización. Entonces ya empiezo a construir el evento de saber si esa afectación fue leve, si esa afectación fue moderada, si esa afectación fue menor, mayor o catastrófica. ¿Listo? Ya posterior hago todos esos análisis, miro si hago todo este diagnóstico y ya voy a poder construir de alguna manera lo que llamamos aquí nuestra matriz de evaluación de riesgo, mapa de calor. Que los mapas de calores tienen diferentes ponderaciones, sí, esto es un ejemplo, no quiere decir que es la única opción que hay. Uno encuentra diferentes mapas de calores, cada compañía pues adapta su mapa de calor. Este es un ejemplo nomás, donde veo la probabilidad y el impacto, y a través de esto monto unos colorcitos, que son el verde, que es un riesgo bajo, o lo que puedo llamar apetito de riesgo. Puedo tener riesgos que se van incrementando, eso es como un termómetro. Entre más caliente esté,
pues más complejo hay. Verde es, hablemos de temperatura 37 grados en el ser humano, pasa a amarillo, ya hay fiebre 38, me paso a 38,5, ya empiezo a tener una temperatura un poco compleja, eso es el riesgo alto, y si ya llego a pasar de 39, puedo estar hablando de que el ser humano puede colapsar o puede pasar algo, ese es el riesgo alto. ¿Listo? Entonces hago mis mapas de calor. Posterior a eso tengo 4 caminos. Puedo mitigar ese riesgo, que es asumirlo, controlarlo, diversificar productos, emitir límites y montar controles, ¿sí? Entonces tengo que aceptar ese riesgo, tengo que autogestionarme, porque el riesgo solo no se va a manejar, ¿listo? Y mirar niveles de tolerancia que pueda definir, ¿listo? También puedo transferir el riesgo, no lo quiero asumir, lo quiero pasar a un tercero. Entonces, fácilmente puedo buscar outsourcing que lo haga, puedo compartir el riesgo con acuerdos de servicios, puedo comprar seguros y adicionales que si se materializa lo puede hacer o lo delego a un tercero para que lo administre. Y puedo evitar el riesgo, simplemente no quiero tener ese producto, cierro una línea de producción, vendo una división de producto o simplemente dejo de producir. Entonces, con base en esto, yo puedo decir que puedo cambiar las consecuencias o cambiar las probabilidades, sí, las puedo modificar. ¿Qué más hago? Además de eso, cojo el riesgo y lo decanto. Tengo un riesgo inherente, el riesgo que está hoy. Lo que hago es que lo decanto, defino un apetito de riesgo en el que la compañía quiera trabajar. Hay compañías que el riesgo lo tienen muy controlado, otras que tienen un apetito de riesgo mayor, son como más, digamos que más osadas en querer asumir mayores niveles de riesgo. Eso ya depende, pues, la política de la compañía y al final termino con un riesgo residual, que es con el que debo convivir y con el que debo administrar y controlar. Y ya finalmente lo que tengo son las 4 etapas con las que normalmente trabajo. Tengo situaciones potenciales de riesgo, ¿cierto? Hablemos de COVID, existía COVID, nos enteramos que había COVID. Empezamos una jornada de prevención, ¿cierto? Primero fue una jornada de prevención, posterior a esto viene un evento que es que se materializa el riesgo, hay COVID, ¿cierto? Empezamos a ver que hay COVID en Colombia. Empezamos una jornada de reducción del COVID a través de metodologías, aislamientos y demás cosas, ¿cierto? El evento se materializa a pesar de que no queramos, deja unas consecuencias, ¿sí? Muertes, los temas post-COVID también, qué pasa con la economía y demás, y al final establecemos unos resultados sobre los cuales podemos sacar conclusiones de cuáles fueron esos eventos que puedan llegar a pasar. ¿Listo? Bueno. Pues digamos que tratamos en 2 horitas de hablar de 2 temas que son bastante extensos. Voy a dejar de compartir. Son 2 temas que hoy, pues de alguna manera son relevantes para nuestras empresas en Colombia y con lo que de alguna manera queremos entrar a validar es que las empresas sean capaces de implementarlo, de recibir la información, de procesarla, de poderlo llevar a cabo en sus operaciones, sean logísticas o las compañías que hacen otro tipo de servicios, y que si tenemos una buena administración del riesgo y un buen plan de continuidad, podemos sobreponernos ante cualquier eventualidad o podemos estar mejor preparados para afrontar ese futuro incierto que creo que a las compañías hoy nos está sucediendo. Darle gracias a todos los asistentes el día de hoy. Gracias por el espacio, gracias por el tiempo y espero que la información que compartimos acá, las conversaciones que tuvimos hayan sido de su agrado y pues nos veremos en los próximos webinares que Asociación de Empresas Seguras tiene disponible dentro de su programa académico. Un excelente Muchas día gracias, para todos. profe. Muchas gracias a todos por su participación.